transmite a través de una explicación más larga. ¿Ok? Bueno, no se les olvide esto. Las Sagradas Escrituras es el primer sitio donde está la palabra de Dios, pero no está solo. Otros ecos van a llegar en algo que nosotros le llamamos tradición, en la tradición de la iglesia. Y no estoy hablando allá en la que leen los que celebran misa en latín, la espalda al pueblo, ya, por el mercado San Juan, ¿sí? No estoy hablando de los tradicionalistas, ¿no? Ni de la misa en latín. Cuando hablamos de la santa tradición, ¿alguien sabe de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la tradición, es que alguien dice, es que la tradición de la iglesia dice que la Virgen se saca entre 8 mujeres vírgenes de la parroquia. Pasear, ¿no? Se van a reír ustedes, ¿no? Porque cuando decimos, es que es una tradición del pueblo, que la Virgen solo la llevan las muchachas, no las señoras. ¿Sí? Okay. No estamos hablando de esas tradiciones, es decir, de costumbres. Estamos hablando de lo que es muy antiguo. Y lo antiguo tiene que ver con los famosos padres de la iglesia. Otra cosa que eventualmente escuchamos cuando queremos abreviar tiempo y no queremos abrumar a la gente con tanto contenido en una homilía, pues el padre, en lugar de decir, y dijo San Hilario de Poitiers, dice, dicen los padres de la iglesia. Y otra vez la gente dice, los padres de la iglesia será el padre Chuy Alcázar, será el padre Carmelo, será el padre Toño Cermeño. ¿Quién serán los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia no nos referimos a nosotros, sino nos referimos a unos hombres de los primeros 6 siglos de la iglesia, es decir, ya de nuestra era, que tenían 3 características. 1, antigüedad, es decir, en esos siglos. Antigüedad. Segundo, vida santa, eran santos. Y cuarto, sus escritos hablaban con verdad, según las Sagradas Escrituras. Entonces ahí tenemos muchos santos que ustedes conocen, como San Agustín del Pulque, San Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín de Hipona. Tienen a San Ambrosio, ¿sí? Tienen también a, por ejemplo, otros ya son muchísimos, son más de 150. Santo Tomás, sí, pero en otra clasificación. Es tradición, pero en otra clasificación, no en padres de la iglesia. Ellos solamente van del siglo I al siglo VI, o algunos dicen que 7. Del 1. Sí, San Agustín, sí, yo lo digo. San Agustín, San Ambrosio, entra también Ireneo de León, todos ellos son santos. Entra también San Ignacio de Antioquía, no sé, nombres muy antiguos. Y es normal que esos nombres ustedes los encuentren en los documentos. Dicen, voy a leer el documento del Papa Juan Pablo II sobre la familia, familiares, consorcio. Y entonces te pones a leerlo y dice, y como dijo el Santo Padre, el Padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, esto. Dices, ¿por qué? Porque esos documentos, que al final esos son el magisterio, donde vamos a llegar, tienen que citar tanto esto. Es decir, se la pasan diciendo cosas de las Sagradas Escrituras, citan a los padres de la iglesia, es decir, la tradición, porque el magisterio al final del día quiere decir que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Ya desde los primeros siglos de la iglesia lo hacíamos así y lo creíamos así. Cuando un documento del magisterio no tiene nada de esto, es donde vienen todos los conflictos. Porque alguno levanta la mano y dice, eso es una innovación. ¿Sí? Vamos a poner un caso que después lo vamos a ver a lo largo de esta mañana, que es la comunión de personas divorciadas vueltas a casar, ¿no? Si la iglesia, por ejemplo, hiciera un documento, no, desde el siguiente año, desde el 1 de enero, todas las personas vueltas a casar, segundas nupcias nada más, que llevan una conducta buena, cumplen todos los mandamientos, les vamos a dar la comunión. ¿Okay? Entonces, y alguien diría, ¿y eso como de qué parte de la Biblia lo vamos a justificar? ¿Y eso qué padre de la iglesia ya lo
lo testimonia en sus escritos, ya se vivía así, con el medievo. Pues no se puede. Es decir, el magisterio nos explica cosas antiguas que hoy están en discusión. Por ejemplo, cómo se integra una familia, qué tipo de relación amorosa sí es familia y qué tipo de relación amorosa, aunque se quiera mucho, no lo es. Y eso lo decimos porque tenemos que respetar esto, ¿sí? Donde Dios habla con su pueblo, los ecos que vinieron de la palabra de Dios a través de los padres de la iglesia, pero hay más. La liturgia. Y no estoy hablando de los que sirven en catedral, ¿sí? Lo que dicen los de la liturgia, ustedes los que llevan el cirial y todo eso, como monaguillos, no. Hablamos generalmente de testimonios que quedaron por escrito, es decir, en lo que le llaman ellos los primeros misales romanos, donde están todo el libro grandote con el que el padre celebra la misa y donde leen las lecturas, ¿sí? Eso era todo junto. Y están los primeros que van del siglo III o IV en adelante, y la liturgia nos va enseñando cosas. Por ejemplo, la oración de bendición nupcial para un hombre y una mujer que se acercan a recibir el sacramento del matrimonio, ya en esos se le llamaban sacramentarios en la liturgia. Estaba mostrado que llegan los que van a contraer nupcias, que traen sus padrinos, que traen unos anillos, unas alianzas y cosas muy básicas así. Que eventualmente, algunas veces, no estaba ni siquiera presente el sacerdote, sino que en algunos momentos de persecución podía recibir ¿cómo se le llama? Se lo sabe muy bien, el consentimiento matrimonial, de yo te acepto a ti, tú me aceptas a mí, etc. Un laico, o un diácono, un testigo. Es decir, lo único que se ocupaba es un testigo que presenciara eso, ya después la bendición nupcial se la daban después cuando las cosas se tranquilizaran o cuando encontráramos al padre, que andaba escondido, ¿no? Okay. Bueno, por eso esta liturgia de aquellos siglos nos ayuda a entender cómo la gente ya celebraba su fe, ¿no? Si hacían peregrinaciones, si se confesaban o no, a quien no aceptaban a recibir la comunión, también es muy claro ahí. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante. En esos sacramentarios decían, antes de que ya pasó pidiendo cosas, ¿okay? En esos sacramentarios dice que, por ejemplo, las personas después de ser bautizadas, ustedes saben que al principio se bautizaba uno ya grande, como dicen unos por ahí que no quieren bautizar a sus hijos, no, yo no le voy a imponer su fe, una fe que ya cuando crezca decida si se quiere bautizar o no. Uno dice, ay no, la mamá rompe en lágrimas, ella que es de la seglar de San Francisco, no la abuela, ¿no? ¿Cómo no van a bautizar a mí? Bueno, pero en aquellos tiempos los bautizaban grandes, cuando ya pudieran, o sea, adolescentes jóvenes, ellos decían, sí, yo creo en Jesús, y entonces los bautizaban, confirmaban, daban la primera comunión y todo. Luego con el tiempo cambió, pero lo que voy a lo siguiente, como ya te bautizaban grande, y el bautizo equivale también a la confesión, es decir, no tienes que ir con el Padre a decir tus pecados, además eso todavía empezaba a surgir del modo. Pero las personas después de bautizarse solo se podían confesar una sola vez más en la vida. Imagínense. ¿Sí? O sea, recuerden que el cristianismo eran pequeños grupos. Y siempre los pequeños grupos, como son, tienen que luchar contra todos los demás, por subsistir, por ser creíbles. Y en los sitios donde el cristianismo es pequeñito, el catolicismo incluso en Estados Unidos, alguien dice, hay mucho tradicionalismo en Estados Unidos, ¿por qué? Porque son los católicos bien poquitos, luego tienen a muchísimos cristianos de otras denominaciones, luego tienen al Islam, luego tienen a los que no creen en nada, los budistas, etc. Pues obvio que el catolicismo en Estados Unidos es muy que se note que soy católico, o sea, pónganme el día de la ceniza de la cruz en la frente.